IMEFI TV y Tax Day traen para ti el curso en línea actualizado 7 soluciones efectivas de contabilidad electrónica. Presentado por el expositor, el contador público certificado Javier Martínez. Capítulo 1. Obligación fiscal de llevar contabilidad en México. Bien, pues empecemos a trabajar. Vamos a estar revisando las 7 soluciones efectivas de contabilidad electrónica. La idea es que ustedes con este producto puedan realmente implementar una contabilidad electrónica en sus empresas de forma exitosa. Y por supuesto, vamos a tener que revisar el marco teórico y después vamos a ir a cada una de las soluciones que les proponemos con el fin de que no tengan problemas básicos, problemas de los más importantes. Habrá algunos problemas muy específicos de su empresa, pero en términos generales vamos a tener solucionados muchos puntos. Les adelanto nada más una de las soluciones, pero proponemos que haya un catálogo de cuentas estandarizado, o sea, que sirva para cualquier tipo de empresa. Y sí, vamos a tener que llegar a la conclusión de que su catálogo de cuentas ya está obsoleto. ¿Y por qué? Porque si tienen ya 3 o 4 años con su catálogo de cuentas, las normas de información financiera han venido cambiando tanto que seguramente ya no reúne los requisitos de las normas de información financiera y por supuesto que tampoco reúne los requisitos que quiere el código agrupador del SAT, ¿no? Ahí nos dice que separemos los gastos de alguna forma en que regularmente no la tenemos en la empresa. Y así vamos a ir con varias soluciones que les serán importantes. Bien, vamos a estar trabajando entonces. Estamos en 7 soluciones efectivas de contabilidad electrónica y el primer punto dentro del marco teórico sería la obligación fiscal de llevar contabilidad en México. Recuerden que esta obligación de llevar contabilidad puede ser para personas físicas o para personas morales. ¿Quién debe llevar contabilidad? Eso sería la pregunta inicial. ¿Tengo la obligación de llevar contabilidad? Y en todo caso, ¿en dónde lo dice? En el mundo mercantil, en el mundo de las empresas, hay obligaciones muy claras en las que podríamos o no caer dependiendo de cada característica de la organización. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal está muy claro. Dice al respecto, obligaciones de las personas morales del título 2. Si tu empresa o la persona moral, sociedad civil, cae dentro del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, tiene la obligación de llevar contabilidad conforme a lo siguiente. Dice el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta vigente a partir de 2014. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, cuando dice de este título se refiere al título y todos los capítulos, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Y nos vamos a la fracción primera. Dice: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, con el reglamento, o sea, el reglamento del Código Fiscal de la Federación y el reglamento de esta ley, o sea, la propia ley del impuesto sobre la renta en su reglamento tiene disposiciones que se deben llevar dentro de la contabilidad y efectuar los registros en la misma. Entonces, soy título 2, tengo la obligación de llevar contabilidad de conformidad con el código, con el reglamento del código y con el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, ¿qué pasa con las personas morales del título 3? Si revisamos las personas morales del título 3, también tienen la obligación, aunque hay un poco de diferencia en el texto. Dice, las personas morales del título 3 están en el artículo 86. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley,
y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones. Recuerden que cuando estamos en el título 3 estamos hablando de empresas que no persiguen el lucro. Por tanto, hay un tanto de diferencias en la propia contabilidad que llevan estas entidades. Entonces, no nos habla de contabilidad, sino de llevar los sistemas contables de conformidad nuevamente con el código, con el reglamento del código y con el reglamento de renta. Continúa diciendo este artículo. No, ya terminó. Esta es la parte del título 3, ya es todo lo que nos dice respecto de la contabilidad. Si me voy a las personas físicas, vamos a encontrar que a las personas físicas que realizan actividades empresariales son las obligadas a llevar contabilidad, nada más. Todos los demás capítulos del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no nos obliga a llevar una contabilidad como tal. Tenemos obligaciones de tener que guardar nuestras declaraciones. Será muy recomendable que podamos saber en cualquier momento de dónde llegó dinero que se haya depositado en nuestras cuentas de cheques o nuestros pagos a tarjetas de crédito para poder aclarar posibles discrepancias fiscales. Pero básicamente las personas físicas con actividad empresarial tienen la obligación de llevar contabilidad y recuerden que las actividades empresariales de las personas físicas están en régimen general de ley y en RIF, los régimen de incorporación fiscal. Lo que nos dice la disposición es, oye, si eres régimen general de ley, tienes que llevar contabilidad conforme a código, pero si tienes menos de 2 millones de ingresos, puedes llevar tu contabilidad como si fueras un RIF. Ya empezamos a revolvernos, ¿verdad? Empieza a complicarse un poco. Veamos. Dice el artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes, personas físicas, sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes. Y llegamos al 110 fracción 2. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones 3 y 4 del artículo 112 de esta ley. Dice que si tú eres régimen general de ley de actividades empresariales, tienes que llevar contabilidad, pero si tienes menos de 2 millones de pesos de ingresos como persona física, tu contabilidad ya es como la de un RIF, como un régimen de incorporación fiscal, que es una contabilidad un poco más limitada. Dice el artículo 112 que nos habla del régimen de incorporación fiscal. Dice, los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección, es la sección segunda, tendrán las obligaciones siguientes. Y aquí me dicen que tengo que llevar mi contabilidad en el propio SAT. Y aplica a sección 1 con menos de 2 millones y también al régimen de incorporación fiscal. Dice, registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que tenemos que analizar a detalle, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Que debo llevar contabilidad? No necesariamente se llama contabilidad. Dice, registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. Dicho de otra forma, pudiéramos mencionarlo como que llevan una contabilidad simplificada, no tienen que reunir todos los requisitos, sino solo los relativos a ingresos, a egresos, a inversiones y deducciones del ejercicio. Nada más, no necesitan llevar más datos, conforme a esta fracción tercera del artículo 112. ¿Qué pasa si yo tengo establecimientos permanentes y estoy dentro
de la sección 1 dentro del régimen general de ley. Dice, los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción, la 3 y la 5 de este artículo respecto de dichos establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de esta ley. Revisemos para que nos quede muy claro este punto. Yo, cuando soy residente en territorio nacional, necesito acumular mis ingresos en México y de cualquier otro país del mundo. O sea, vamos a suponer que tengo mi sucursal en Coyoacán, ¿verdad? Y aparte tengo otra sucursal en Chicago y otra sucursal en París. En México voy a tener que acumular los ingresos de las tres, la que está en Coyoacán, la que está en París y la que está en Chicago, ¿de acuerdo? Tengo que meterlo todo aquí, y aquí es donde me dice, en ese caso de establecimientos permanentes, que es cuando yo soy residente en el país que tenga establecimiento en el extranjero, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción 3 y la 5 de este artículo, podremos hacerlo conforme al artículo 76, o sea, acumular toda la información en uno solo. El artículo 112, fracción 5 de la sección primera, ¿qué nos dice? Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. ¿De acuerdo? 112V, los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular el balance general y aparte habrá que hacer un inventario cada año. Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades empresariales, deberá formular estado de posición financiera referido a cada uno de los momentos mencionados. Entonces, inicié actividades, en ese momento reviso cómo inicio, con qué balance inicio, o cierro antes el ejercicio, doy de baja mis actividades, o mejor dicho, como persona física en suspensión de actividades. En ese momento tengo que tener también un balance general. Veamos, si revisamos a detalle qué es la contabilidad, para entender a qué se está refiriendo cada uno de los títulos de la ley del impuesto sobre la renta, cuando me dice que debo llevar la contabilidad conforme a código, veamos qué quiere decir contabilidad conforme a normas de información financiera, ¿de acuerdo? Ya vimos que tenemos una obligación, ya sabemos que tenemos que cumplir con las obligaciones conforme lo dicen estos supuestos, el Código Fiscal de la Federación, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pero la contabilidad, en términos generales, sale de las normas de información financiera. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿qué es la contabilidad conforme a NIF, conforme a normas de información financiera? Y esto lo encontramos en la NIF A1. Aquí tenemos el concepto. Dice, la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. ¿De acuerdo? O sea, veamos hasta este primer punto y seguido. La contabilidad es una técnica, se utiliza para registrar las operaciones que afectan económicamente a una entidad y esta técnica produce de manera sistemática y estructurada información financiera. Dice, las operaciones que afectan económicamente a una entidad influyen en las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Continúa diciendo respecto de lo que es la información financiera. La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil
al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. O sea, yo llevo la contabilidad, esa información que sale de la contabilidad debiera ser útil, pero a los usuarios en general para la toma de decisiones. O sea, yo no necesito tener una contabilidad para constructoras o una contabilidad para comercializadoras. En términos generales, hay una sola contabilidad y la idea es que con esa técnica yo pueda sacar estados financieros que sirvan para cualquier tipo de empresa. Dice que la manifestación fundamental son los estados financieros. Y aquí nos dice también que se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos. ¿Y para qué? ¿Para qué me sirve esta información? Ya me dijeron qué voy a sacar de información y ahora sí necesito saber cuál va a ser la utilidad. La multiplicidad de participantes en la actividad económica y su diversidad de intereses determinan que la información financiera sea de uso y aplicación general y por lo tanto debe ser útil para los diferentes interesados. Desde este punto de vista, el CINIF, que sería el instituto, digamos, que emite las NIF, Consejo de las normas de información financiera, ellos las emiten y sirven de base para que las entidades elaboran información financiera que satisfaga las necesidades comunes de una gran variedad de usuarios. En el CINIF estuvieron revisando que las normas de información financiera tengan esta característica, que emiten información financiera y que esta información financiera satisface las necesidades comunes de una gran cantidad de usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar nada más a nivel general qué es lo que vimos en este primer modulito para que nos quede muy claro. Tenemos una utilidad de la información y esta utilidad de la información debe ser para uso y aplicación y que cubre las necesidades de una gran cantidad y variedad de usuarios. Tenemos estados financieros, que es la manifestación fundamental de la contabilidad, y ya decíamos, la información financiera debe ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Nos preguntábamos, ¿qué es la contabilidad conforme a NIF? Y ya dimos el concepto general diciendo que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Dicen las normas entidad, porque pudiese ser no solo una empresa, pudiese ser una sociedad civil, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces el término entidad es todavía mucho más amplio. Revisamos también que el artículo 112b y 112, que estamos dentro de los RIF, nos llevan, aquí hay disposiciones que aplican a personas físicas con actividades empresariales con menos de 2 millones. En el artículo 111, 110 fracción 2, es donde me obligan como persona física a llevar la contabilidad. Y bueno, ya decíamos, todas las personas del título 2 y del título 3 de la ley del impuesto sobre la renta están obligadas a llevar esta contabilidad. Muy bien, pues ya estamos empapándonos de los conceptos, tendremos que estar revisando a detalle todas y cada uno de estos puntos para poder recurrir a ellos de ser necesario. Muy bien, continuamos.